Ya desde el comienzo de que se instalara esta discusión, este debate respecto a las medidas en cuanto a la educación en la provincia, quien habla, señora presidenta, se puso a trabajar en conjunto con compañeros de la Comisión de Educación, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Cuando dije trabajar es que ponemos a estudiar rápidamente todo lo que es el marco normativo de la educación en términos de la nación y en términos de la provincia. Y advertimos, comentamos, acercamos, sugerimos que mientras esa normativa estuviera vigente, hay determinadas medidas y acciones con las que no se puede avanzar. Esa legislación marca objetivos, metas, alcances, y está determinada claramente, y además están vigentes. Por tanto, estuvimos, sí, analizando, escuchando la propuesta del Ejecutivo y entendiendo que eran necesarias transformaciones y modificaciones en vista a determinados, no solo resultados que tengan que ver con la calidad educativa, que son así, es real, hay una situación de la provincia de ya muchos años que nos viene ocupando, ¿no? En cuanto a los resultados de calidad educativa. Pero no precisamente con eso, señora presidenta, sino que también sabemos y somos conscientes, por tanto coincidimos, que hay toda un mecanismo interno, intrasistema de educación, que pasa por áreas administrativas y un conjunto de normas, de resoluciones, de decretos que se han ido acumulando como capas en las últimas décadas, diría a tal punto de quienes estamos, bueno, vinculados precisamente a este campo de la educación y queremos recurrir a ello. Tuvimos que comprar ese compilado, que es un libro compilado en nuestra provincia por una editorial muy reconocida, porque es en muchos casos a veces un intríngulis, poder encontrar el marco para de allí interpretar de la manera jurídica algunos hechos que suceden, como dije, dentro del sistema educativo. Y esto lo reconocemos, lo sabemos y lo vivimos quienes estuvimos en las aulas, y pasa cotidianamente estos problemas con las altas, con las bajas, con la cobertura de cargos, con las suplencias, con las licencias por razones médicas, etcétera, etcétera, que eso termina influyendo y termina impidiendo el trabajo efectivo de acuerdo a los objetivos planteados por lo que queremos en la legislación, que ya está dicho. Y hemos acercado entonces, señora presidenta, lo que el propio sistema ofrece para mejorar, para agilizar, para aceitar esos mecanismos internos, incluso para cambiarlos. Yo me estoy refiriendo, insisto,
a lo que yo entiendo y lo llamo como lo procedimental que hace al sistema educativo hacia adentro. Señora Presidenta, por tanto no ignoramos, y por eso entiendo la inquietud y la preocupación del Ejecutivo, porque desde hace décadas, desde que se implantó en nuestro país esta conocida Ley Federal de Educación, realmente ahí terminamos de precipitar un proceso que significó, la verdad, en desmedro de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes, que nunca terminamos lo que estábamos insertos en el sistema de comprenderlo, más allá de tener claro y darnos cuenta cuáles eran los objetivos. No solo achicar, sino poner a disposición de otros intereses que no sean los de un proyecto propio de nuestro país, la producción de conocimiento y la aplicación del mismo. Sin embargo, esa etapa la hemos superado en un momento en términos políticos, y hubo que volver a trabajar en un desarrollo de país, en un desarrollo, digo, de una idea de lo que queremos de país, y por tanto allí la educación es una herramienta para lograr ese objetivo. Un desarrollo que se ha planteado, que no es lo mismo que crecimiento, un desarrollo social con inclusión. Y como dije, eso está vigente, señora Presidenta. Nuestra provincia tiene también su legislación acorde a esos objetivos y principios. También hemos acercado lo que dice la propia Ley de Educación Técnico-Profesional, y por eso en mi caso lo he expresado también públicamente, que era necesario retomar mecanismos que se habían dejado de lado, dinámicas de participación concreta que no se venían ejecutando de manera sistemática y que nos hubieran evitado probablemente llegar a estas instancias. Como por ejemplo, porque es absolutamente necesario para un desarrollo regional y local, tener en claro cuáles son los ejes que priorizamos para ese desarrollo. Y eso va con un proyecto de provincia en un contexto, como lo dije, regional, nacional, internacional. Y por tanto, fíjese que para la formación y la capacitación técnico-profesional está prevista la conformación de los consejos réplica en las jurisdicciones provinciales del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y la Producción. En esos consejos participan los representantes de las distintas fuerzas, en este caso del trabajo, están los representantes de la CGT, del empresariado, de las industrias, de las cámaras comerciales, están sentados los referentes de educación profesional y de educación para la capacitación laboral. Y lo preside el ministro de Educación de la Nación. En las réplicas en las provincias es lo mismo. Esas instancias y esos mecanismos son los que permiten precisamente la escucha, la participación, el debate y la definición de un plan estratégico que debe ir en consonancia con el plan estratégico, como dije, de provincia. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Por eso es un sistema, señora Presidenta. Porque hay un conjunto de partes que se ponen en el movimiento a manera de engranaje. Entiendo la gran preocupación, como dije, por tratar de solucionar
de encontrar respuesta a la infinidad de problemas que causan engranajes que han quedado muchos enquilosados, otros mal llevados, porque hay que reconocer que no estamos hablando de estos últimos años, estamos hablando acá de un problema de décadas. Entonces, hay distintas posibilidades. Si miramos cada uno de esos engranajes y vemos sus dificultades, o si lo ponemos en un marco más general, como decíamos, de proyecto, de políticas y estrategias jurisdiccionales en materia de educación, que es lo que estamos hablando. Por eso es que me he expresado tanto internamente, acercando algo de esto que estoy diciendo con algunas otras ideas dentro del Ejecutivo, como también lo he expresado públicamente cuando así se me ha consultado, cuando he podido, o en mis propias, insisto, uno hoy en día puede usar para expresar sus propias redes sociales. Digo, señora Presidenta, quizá no hay, me parece a mí, tanta necesidad de inventar nada nuevo, sino de poner realmente en funcionamiento un sistema, encontrar los objetivos y las metas actualizadas, y eso no es más que lograrlo con la participación de los sectores que he mencionado recientemente. Esto en cuanto a la educación técnico-profesional. Y en cuanto al perfil de la educación docente, de formación docente, también es similar, porque no queda otra que apelar a las áreas de planeamiento educativo, que son las que llevan adelante el estudio, análisis, perspectiva, con los datos pertinentes, ponen en juego las variables y se determina en base a la demanda establecida por un plan estratégico, y en base a esa demanda también se ve la oferta de la educación profesional, incluyendo las posibilidades de brindarle a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, elegir dentro de sus intereses, capacidades, vocaciones y talentos. Señora Presidenta, no somos ajenos a esto que estoy describiendo. No estamos mirando para otro lado, estamos absolutamente involucrados. Quienes somos parte, porque integramos el frente de gobierno, nos hemos ocupado y hemos hablado, estamos particularizando con la educación superior, y hemos hablado y hemos contactado y hemos acercado con rectores y rectoras, docentes, estudiantes, y esas voces, esas inquietudes, esas angustias también las hemos acercado a los planos del Ejecutivo, con toda la intención, señora Presidenta, de ser, además de una correa de transmisión, poder acercar, como dije, quizá humildemente, porque esto lo digo así con absoluta sinceridad, quizá humildemente, porque no soy especialista en ciencias de la educación. Sí puedo decir que trato de ser lo más responsable posible, insisto, en estudiar y en consultar a quienes entiendo que conocen, seguramente sí, más que yo. Así que quiero, por un lado, decirle que considero que hay un momento
que es absolutamente necesario y que es el momento de la escucha, de la apertura para el diálogo y de poner en juego, como dije, los mecanismos que ya están previstos y que muy bien han funcionado cuando lo hicieron. Y que no me cabe ninguna duda de que todos advertimos cuáles son esos problemas que señalé, insisto, para mí son engranajes que se los puede ir retocando, tocando, modificando. Yo lo he expresado y lo digo acá. No estoy tan convencida de que se lograra más eficiencia cambiando de un ámbito a otro, a un sector de la educación. De momento digo esto, señora presidenta, no he encontrado elementos que así me lo hicieran ver. No estoy cerrada para nada a no revisar argumentos que me hicieran mirar de otra forma lo que acabo de decir. Considero que también acá se dijo, y miren, yo no sé, soy la menos indicada para ser intérprete de nadie, mucho menos de nuestro gobernador. He tratado, y creo, que de comprender cuál es la gran preocupación que él nos ha manifestado. Y que es precisamente que todos los recursos financieros, materiales, económicos y edilicios que invierte la provincia en educación superior realmente sean efectivos. También comprendí la preocupación porque la formación, por un lado, docente, no termina en frustraciones. Y también pude comprender que la formación técnico-profesional sea acorde a lo que la provincia necesita para su desarrollo. Yo interpreto eso y por esa razón le decía, señora presidenta, en ese sentido han sido nuestras buenas intenciones de acercar lo que nos pareció que podía ayudar o que podía servir, que por ahí algo que no se vio o algo que con todo derecho se puede desconfiar de la calidad del funcionamiento de alguno de estos mecanismos, porque el tiempo ha demostrado que no siempre han funcionado bien. Ahora, no sé si es como el huevo o la gallina, ¿es un problema del sistema? O a veces también es un problema que tiene que ver con quienes estuvieron en distintas áreas, no sé, qué está primero, qué está después. Lo que sí, yo abogo, señora presidenta, así lo hemos hecho, porque todas estas consideraciones se pongan sobre la mesa de la concertación. Considero que no hay otra forma. Y creo que nadie de los integrantes de este gobierno quieren algo que no vaya en ese sentido. Por eso es que estamos viendo distintos ámbitos, distintas formas ahora de encuentro, de debate, de discusión. Estaba leyendo recién la última, por lo menos lo último que vi, cómo los colegas senadores también han avanzado con algunas ideas, algunas propuestas que
que acercan y que están en permanente contacto con el Ejecutivo, buscando que trabajemos todos para que realmente la educación sea, no, por un lado, esta posibilidad para el presente, no para el futuro. Por otro lado, para que no la veamos solamente como una bolsa de trabajo o como una caja, sino que entonces, en ese sentido, todos los sectores, pero con la mayor responsabilidad la tiene el Estado, pero todos los sectores tenemos que revisar, ponernos desde los sindicatos y gremios, desde el conjunto del cuerpo docente y no docentes, los estudiantes agremiados en sus centros de estudiantes, a revisar también, para que podamos concluir en esta visión conjunta absolutamente necesaria. ¿Quién puede dudar de que la educación es central? Pero sola no, la educación no es algo suelto. Está, insisto, en un contexto de proyecto de provincia. Hay instancias, unas ESCOPES, donde las distintas fuerzas y representaciones, fuerzas vivas, las representaciones institucionales, organizaciones comunales, movimientos sociales, etcétera, están representadas. Y como dije, en el ámbito del Ministerio de Educación también están los consejos que reflejan esa misma pluralidad, esa diversidad que componen nuestras sociedades. Mire, señora Presidenta, si esto no fuera, si yo no creyera que realmente el objetivo es ese, no estaría ahora hablando de esta manera. Estaría diciendo, creyendo que estamos ante una afrenta a la educación. Pero estoy convencida de que estos canales que he señalado y otros que seguramente yo no veo, se pueden poner perfectamente en funcionamiento, en movimiento, y que se puede apelar a una comunicación, pero comunicación, no información, comunicación que implica un ida y vuelta, para poder, por un lado, salir de la zozobra, de momentos de zozobra que he considerado que en muchos casos son alarmantes e innecesarios por una comunicación sesgada, en otros casos aprovechada, pero bueno. Pero digo que se puede salir de esta instancia y se puede avanzar. Es absolutamente necesario que lo hagamos, señora Presidenta, y que cada uno en su rol. En el debate anterior también se hablaba de eso, y yo creo que nosotros y nosotras tenemos nuestro espacio, que es la Comisión de Cultura y Educación, que por supuesto es abierta a la participación de todos los legisladores, que tenemos también el Senado, con el conjunto de senadores para trabajarlo, y que debiéramos abocarnos a llevar propuestas en conjunto. Así como nos ponemos de acuerdo para otros temas, que es crucial en esta hora. Que realmente funcione la Comisión de Educación. No digo que no funciona, quiero decir que sesione permanentemente si es necesario, para que desde allí podamos mejorar lo que estamos diciendo. Quizá lo que digo, bueno, no sirva, pero seguramente pueden surgir otras propuestas que podamos acercar en conjunto, siempre y cuando sea verdad, sea real, sea cierto que tenemos esta gran preocupación todos y que queremos encontrar soluciones, que queremos encontrar una salida. Cierro, señora Presidenta, dejando
más que ese deseo haciendo un pedido. Y estoy a disposición con nuestros pares para que así como sirvió, o por lo menos consideraron que podía tomarse la idea del Consejo del Funcionamiento, retomar el COPETIC, que es el Consejo Provincial de Trabajo, Educación y la Producción. Quizá podamos encontrar otros caminos, como digo, para que seamos esta correa de transmisión y este puente entre este espacio legislativo y el ámbito ejecutivo. Gracias, señora Presidenta.